de carbono y teníamos que ir bajando la temperatura. Fíjense, yo les voy a explicar un poco el diagrama, para que ustedes entiendan. Acuérdense que acá, donde estamos parados, en definitiva el diagrama nos está diciendo qué fases están apareciendo, ¿verdad? Acá estamos a los 1400 con líquido puro. Y nosotros, cualquier cosa, si no entienden, me paran y me preguntan. ¿Ah? Yo no estoy leyendo los mensajes, así que abran el micrófono. Fíjense que si nosotros empezamos a enfriar, cuando llegamos a los 1300, seguimos con líquido puro. Seguimos bajando la temperatura. Acá, fíjense, donde tenemos esta curva, comienza a precipitar, ¿quién? La cementita. ¿Y de dónde saco eso? Ahí lo estoy leyendo. Acá estoy leyendo que está precipitando cementita y líquido. Entonces, fíjense que cuando yo toco este punto, cuando toco la curva, empieza a precipitar la cementita que hemos dicho que se llama proeutéctica, porque se forma antes que el eutéctico, que lo tenemos acá a los 1148 grados centígrados. Entonces, si yo empiezo a bajar, yo sigo enfriando todavía aún más, lo que ocurre es que va aumentando la cantidad de cementita proeutéctica que va precipitando y va disminuyendo la cantidad de líquido. ¿Hasta cuándo? Hasta los 1148. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo si me paro acá y trazo la horizontal, acá voy a tener directamente ledeburita y voy a tener la cementita proeutéctica, ¿sí? Fíjense que si yo todavía, y que acá acuérdense siempre que en el eutéctico está ledeburita, si ustedes se paran en el 4,3 y trazan de vuelta la horizontal, van a tener austenita y van a tener cementita. ¿Cómo se llama esta austenita y esta cementita que conforman a la ledeburita? Se llama cementita eutéctica y austenita eutéctica, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, que ustedes a los 1148 tienen hasta ahí dos tipos de cementita. La que se formó acá arriba, que es la proeutéctica, la cementita que se depositó antes, que se formó antes, y la cementita que está adentro de la ledeburita, que se llama cementita eutéctica. ¿Sí? Entonces, si yo me paro acá, si yo me paro a los 1148, fíjense, y trazo la horizontal, este segmento va a corresponder a ledeburita, que está formada por cementita eutéctica y austenita eutéctica, y este segmento de acá más chiquitito va a corresponder a la cementita proeutéctica. Entonces, a los 1148 yo ya puedo distinguir, si me paro y hago la regla de la palanca, los dos tipos de cementita. La que está dentro de la ledeburita y la que se formó antes de la ledeburita, ¿sí? Si nosotros seguimos bajando, acá en el gráfico vemos que tenemos austenita y cementita. Pero fíjense que esta cementita, hemos dicho que es una cementita total. ¿Formada por quién? Y toda esta parte que está acá, toda esta parte de acá, va a ser la cementita que se formó acá, que es la proeutéctica, la cementita que está en la ledeburita, que es la cementita eutéctica, y la que se empieza a formar acá, y que esta la vamos a sacar por diferencia, que es la cementita proeutectoide, que hemos dicho que es la que se forma antes de los 723 grados centígrados. Entonces, fíjense que hasta acá, hasta los 723, o un poquito más arriba, perdón, ya tenemos tres tipos de cementita. La que se formó acá, que es la proeutéctica, la que tenemos adentro de la ledeburita, que es la eutéctica, y la que se forma desde acá hasta acá, que es la proeutectoide. Y acuérdense que esta cementita proeutectoide la sacamos por diferencia. ¿Cómo? Y bueno, nos paramos acá un poquito más arriba de los 723 y calculamos, fíjense que yo estoy acá, este segmento va a corresponder a la cementita total. Y si nosotros ya veníamos haciendo los cálculos acá arriba, ya sabemos cuánto teníamos acá de la, si yo me paro acá a los 1148, ya hemos calculado cuánto teníamos de cementita eutéctica y cuánto de cementita proeutéctica. Entonces, la cementita total menos la cementita
que se formó acá, que es la proeutéctica, y menos la cementita que está en la ledeburita, que es la eutéctica, vamos a sacar por diferencia esta cementita que es la proeutectoide. Y por último, nos queda una cementita más, que es la cementita que está adentro de la perlita. Si nosotros nos paramos a los 723 grados centígrados y trazamos la horizontal, nosotros vamos a tener, si me paro acá y trazo acá la horizontal, fíjense que acá llegamos a la perlita, que son láminas alternadas de ferrita y cementita eutectoide, sí, eutectoide, y vamos a tener la cementita, a ver, acá, tengo cementita total. Sí, la cementita total y la perlita. La cementita total y la perlita, ¿sí? En donde ya habíamos hecho la diferencia, ya habíamos sacado esta por diferencia de estas dos, y la otra cementita que me está quedando es la que está adentro de la perlita, ¿sí? Que la saco calculando cuánta perlita tengo, y después me tenía que parar de vuelta acá en el eutéctico y determinar cuánto tiene de ferrita y cuánto de cementita eutectoide. Y multiplicaba la fase, digamos, de la perlita por la fracción de cementita eutectoide, ¿sí? Y ahí están determinando ya, o están haciendo la disgregación de las 4 cementitas. Esta disgregación solo se la puede hacer con la cementita porque siempre mantiene la concentración de carbono en 6,67. Ese balance o esa disgregación no lo podemos hacer en las otras fases porque la composición de carbono se va modificando, ¿sí? O sea que si le pedimos esa... O sea, no lo podemos hacer con la austenita, esa disgregación, entonces. No, porque Bien. acá el carbono se va modificando, la composición de carbono. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Entonces, entiendan esto, que estas fases, estas líneas, en definitiva, en el gráfico, nos están indicando cambio de fase, que no necesariamente es un cambio de estado. Fíjense que en este caso sí pasamos de líquido a sólido, ¿sí? Acá en este punto. Pasamos de tener todo líquido a que empiece a precipitar la cementita que es sólido. Acá, por ejemplo, a los 1148 pasamos de tener acá la ledeburita, pasamos de que acá se termina de precipitar, digamos, en este punto lo que pasó es que todo el líquido acá abajo, a los 1148, se transformó en un sólido, en cementita y en ledeburita, ¿sí? Lo mismo acá, si ustedes se paran acá abajo, por ejemplo, a ver, ¿a dónde? Bueno, acá lo que va pasando es que se van transformando o se van disgregando o el carbono va difundiendo de manera tal que lo que se van obteniendo son distintos compuestos. Pero fíjense que a partir de ya de los 1148 todo para acá, este diagrama, todo esto ya es sólido. ¿Sí? Sí hay cambios, porque efectivamente va a pasar de un compuesto a otro, que eso es lo que ustedes han visto en el punto eutéctico, en el eutectoide, es lo que va pasando. Pero les quiero decir que hasta los 1148 para abajo todo es sólido. De acá sí va a haber líquido. Sí, en el eutéctico hay un cambio de fase, si se quiere, y de estado, que pasa de estado líquido al estado sólido. Pasamos de un líquido a un sólido. Pero acá también hay cambios, pero no de fase necesariamente, sino lo que están cambiando son los constituyentes. ¿Sí? ¿Me entienden eso o no? Que si bien acá abajo, a partir de los 148 para abajo, digamos, hay cambio de compuestos, pero las fases siempre son sólidas.
No hay un cambio de estado, me refiero. ¿Se entiende eso o no? Te escucho entrecortado, Rochi. No sé si Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? soy yo. Ah, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, profe. Ah, bien. Soy yo entonces. pongamos que yo pongo esto acá, a ver, yo le voy a poner acá, voy a hacer otro ejemplo, a ver dónde lo puedo poner. Acá, yo le voy a poner esto acá. Fíjense, acá, a los 1600 que tengo, váyanme diciendo ustedes. Líquido, profe. Líquido. Líquido. Bien, yo bajo, acá, en esta curva, acá que se pasa un poquitito ahí. ¿Qué tengo ahí, chicos? Comienza a precipitar la precipitar. austenita. Perfecto, Austenita, eso cama. es lo que quiero que vayan entendiendo. Chuchu, seguimos, enfriamos. Acá, ¿qué pasa? Tenemos todo austenita Ya sólida. termina de precipitar. Sí. Perfecto, ya no tenemos líquido, sino que toda la precipitó toda austenita, ¿sí? Si yo me paro ahí, ¿qué tenemos acá en este punto? Austenita. Bien. Y si yo bajo acá y me paro ahí, Austenita y cementita. sí, ahí empieza a precipitar la A cementita precipitar, digamos, la cementita. pro Pro. Eutectoide, ¿cómo? eutectoide. Sí. Perfecto, Eutectoide, sí. perfecto. Yo sigo bajando, y acá ¿qué tenemos? A los 723. Ahí termina de precipitar la cementita protectoide y fíjense que la austenita se transforma en perlita y estamos en lo que era el ejercicio número 6. ¿Se acuerdan que todos los granos de austenita debajo de los 723 se transforman en perlita? Sí. Esa sería la situación acá. Estamos en el caso de un acero, sería hipereutectico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y ahora, si yo me paro acá, ¿qué pasa ahí? Si yo me paro ahí, ¿qué es lo que empieza a precipitar acá? La ferrita, Sí, perfecto. Hasta acá que precipitó todo. ¿Y ahí qué tengo? Ferrita eutectoide. Ferrita, proeutectoide, porque es la que vino precipitando desde acá arriba. ¿Y qué más tengo ahí? Fíjate, si lo Perlita. trazo horizontal, Perlita. y tengo perlita, perfecto. Toda la austenita que tenía se termina debajo de los 723, se transforma en perlita de vuelta. ¿Me entienden eso, no? sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es importante. Eso es importante que entiendan cuándo empieza a solidificar los componentes en el gráfico, digamos, gráficamente. Otra consultita, ¿les quedó claro esto? El que me había, no me acuerdo el nombre del alumno que me había preguntado este tema. Sí, ¿Se profe, yo le acuerdan? pregunté. Sí, sí. ¿Te quedó claro o tenés alguna duda? No, sí está claro. Perfecto. Y después, ¿qué otro problema era que querían hacer consulta? Y yo también le había preguntado el 7, Sí. porque A ver, el vamos 7 al lo entendí en parte y en parte no. Hay una A ver, parte vamos donde al 7. hay una parte donde es 50%. A ver, decime qué, bueno, Por ejemplo, el 7C, donde en el caso que es 50% perlita fina y el 50% martencita, hasta ahí yo sí venía entendiendo porque había dibujado las temperaturas, digamos, a la derecha, entonces sabía dónde había perlita gruesa, perlita intermedia, fina. perlita fina, sí, vainita superior y vainita inferior. Claro, Sí, hasta ahí venía bien, pero sí. cuando dice que va desde la temperatura inicial, que es 750, hasta 590, que ahí baja rápido y después se mantiene, bueno, ahí dibujo la curva, todo. Ahí no entiendo por qué es 50 y 50, digamos, martencita y perlita fina. Lo de perlita ¿Estamos en fina el sí. inciso C? C, ¿Estamos en el inciso sí, C? sí, en el C. Bueno, fíjate, vos acordate que la fase que se transforma a otra cosa es la austenita, ¿no?
Una vez que se transformó la austenita en perlita gruesa, intermedia, fina, vainita superior, vainita inferior, etcétera, ya no se va a transformar de vuelta. Ya queda así como está, independientemente si yo la enfrío más rápido, más despacio. Hasta ahí entendemos eso, ¿no? Entonces, fíjate que yo acá lo que hago es, dice que primero hacemos un enfriamiento rápido hasta 590 y de ahí lo mantenemos durante 2 segundos. Entonces, cuando nosotros tocamos esta curva, son las curvas de transformación, quiere decir que la austenita acá, en esta curva, empieza a transformarse en otra cosa. ¿En qué cosa? Y bueno, eso va a depender de la temperatura a la que yo la estoy manteniendo. Entonces yo me fijaba y estoy a 590, vengo acá y digo, ah, bueno, la austenita se está transformando en perlita gruesa, ¿sí? Entonces yo lo mantengo a esa temperatura, empieza la transformación, la mantengo durante 2 segundos. Lo que pasó hasta ahí es que durante esos 2 segundos, el Profe. 50% que yo tenía de austenita, sí. Ahí no es perlita fina en 590. 500, perdón, tenés razón, me estoy fijando en cualquier lado, es acá, perfecto, es perlita fina, perdón. Estamos entendiendo, eso quiere decir que están entendiendo. Entonces, fíjense que a los 590, bueno, yo lo mantengo a esa temperatura, entonces lo mantengo acá, en este tiempo empieza la transformación, chuc, 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 sigue hasta los 2 segundos, a los 2 segundos yo tengo que el 50% de la austenita que yo tenía se transformó en perlita fina. Y después dice el problema que lo vuelve a enfriar rápidamente. Lo vuelvo a enfriar rápidamente. Entonces, esa austenita, que es lo que hemos visto en el inciso 1, ¿qué pasa cuando yo la enfrío rápidamente y no le doy tiempo a que el carbono vaya difundiendo para dar lugar a la fase perlita gruesa, perlita fina, vainita superior, vainita inferior? ¿Qué pasa cuando yo no dejo que el carbono difunda? ¿En qué se transforma? Martencita. En martencita. Exactamente. Entonces, yo hasta acá sí le di tiempo hasta que haya una transformación, pero al tiempo que yo le di, solo se transformó el 50%. Ahora, el otro 50%, si yo lo enfrío rápidamente, va a pasar a ser martencita, porque no le estoy dando tiempo al carbono a que difunda y dé lugar a las otras fases. ¿Me entendés? ¿Cómo era tu nombre, Jacopo? Sí, ¿Estoy bien profe. o estoy diciendo cualquier cosa? Sí, está bien. Sí, ahora sí entendí. ¿Entendés el problema ese? Sí. Bueno. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, pareciera que no. Cualquier cosa, escriban en el foro, ¿ah? Si llegan a tener duda, y como les digo, si son muchas las dudas o no las podemos responder por el foro, bueno, organizamos un día y damos una clase más de consulta antes del parcial. Profe, ¿Parece? Yo ahora el sí. parcial, la parte teórica también entra toda la teoría. La parte teórica también entra a toda la teoría, sí. Pero obviamente, y esto se lo digo así, tenemos que evaluar, por supuesto, los temas que no hemos evaluado todavía, más una que otra pregunta de la primera parte será. ¿Sí? Acuérdense que desde metalografía hasta ahora, hasta aglomerantes, no hemos evaluado nada de la teoría. En el parcial me refiero, ¿no? ¿Profe? Así que entra metalografía, fundiciones, aceros especiales y materiales aglomerantes. Más todo lo anterior. Profe, de materiales aglomerantes sería Sí. la parte A y la parte B, de cerámicos y vidrios. No, solamente la parte A. Después lo que es cerámicos y vidrio y refractarios, eso ya va a entrar en el recuperatorio. Ustedes fíjense que si van a recuperar, además le van a entrar más temas. Bueno. Traten de afilar el lápiz para el parcial. Bueno, ¿otra consultita?
Profe, consulta del parcial es como el primer parcial, me refiero a el 40% de la teoría más el 60% de la práctica, o es 50-50. Sí. No, es igual que el primer parcial y además este parcial, el segundo parcial, a la hora del polinomio final, tiene un peso de un 60% con respecto al primer parcial. ¿Por qué? Porque es integrador. ¿Se entendió eso? Entonces la polinómica que está en el reglamento no la usamos porque creo que ahí considera el promedio de parcial. No, la polinómica del reglamento considera que el segundo parcial tiene más peso que el primer parcial, que eso lo seguimos manteniendo así. Y lo que no está, y lo que teníamos antes cuando no era virtual era que considerábamos 50 y 50 de teoría y 50, o sea, eran 5 problemas y 5 preguntas teóricas. Ahora, lo que hacemos es que son las 10 preguntas teóricas, los 4 problemas, y los 4 problemas tienen sobre la nota, inciden un 60% con respecto a la nota final del parcial. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo parcial pesa más que el primer parcial porque es integrador. O sea que el segundo parcial además pesa un 60% con respecto, digamos, al primer parcial que pesa un 40%. ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Perfecto. Pero de que el segundo parcial pesa más que el primero, eso es así desde siempre. Bueno, chicuelos, si no hay más consultas, la dejo a la guada y nos vemos el miércoles que viene. Y ahora modifico la fecha de entrega del trabajo práctico de aceros y les pongo un foro que creo que no puse en la plataforma para el tema de aglomerantes. Si tienen dudas, hacemos una clase extra. ¿Ah? Dale, Rochi. Bueno, guada, ya dejo de compartir. Ya comparto yo. Bien. Nos Nos estamos vemos, viendo. guada. Chau, chicos. Chao, Rochi. Nos vemos. Presentar. Chau. Tan- ¿Hace falta que grabe la clase? ¿Dónde están? Si Sí, puede, por profe, favor. mejor. Bueno, dale. A ver. ¿Dónde está para grabar? Grabar. Iniciar. Iniciar. Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, se ve. Bueno, perfecto, comenzamos entonces. El trabajo práctico de hoy es sobre materiales aglomerantes, ¿sí? Ya es el último práctico, como dijo Rochi, es el más cortito y el más sencillo de todos, ¿sí? Vamos a comenzar con el problema 1. Ay, disculpen. Se borró una ventana. Bien, comenzamos con el problema 1, ¿sí? El problema dice, se tiene una cantera de piedra caliza que al ser analizada resultó tener una ley de carbonato de calcio del 95,49%. La fábrica que pretende explotar dicha cantera desea tener una producción diaria de cal viva de 15 toneladas para una jornada de 24 horas. Sabiendo que el rendimiento conjunto de las operaciones de dicha fábrica es del 94%, se pide determinar las toneladas que es necesario extraer cada día de la cantera para satisfacer los requerimientos de la fábrica, calcular la cantidad de agua que es necesario utilizar para el apagado de las 15 toneladas por día de cal viva, considerando que esta operación tiene un rendimiento del 93%, ¿sí? Y tienen como dato los pesos atómicos de distintos elementos, ¿sí? Básicamente, en este problema
Este problema se plantea para que ustedes utilicen las ecuaciones o tengan en cuenta en realidad las reacciones químicas de la formación de la cal viva a partir del carbonato de calcio, que es este compuesto que está aquí, ¿sí? El carbonato de calcio se descompone en forma endotérmica, o sea que requiere calor y pasa a óxido de calcio más el dióxido de carbono, libera dióxido de carbono, ¿sí? Este es el carbonato de calcio y este es el óxido de calcio o cal viva. Y luego la cal viva reacciona con el agua mediante la reacción de apagado y se forma la cal apagada, que es el hidróxido de calcio, que vamos a ver la reacción más adelante, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que plantea el problema? En el problema se quiere obtener una determinada cantidad de óxido de calcio o de cal viva a partir de piedra caliza, ¿sí? La piedra caliza, o en realidad las canteras, tienen piedra caliza, que piedra caliza sería la fuente de carbonato de calcio. O sea, las piedras de caliza contienen carbonato de calcio en la mayoría, como tienen un porcentaje predominante, y otros componentes, ¿sí? Que no son útiles para esta reacción. Pero tiene, en este caso, la pureza de la piedra caliza es del 95,49%, que quiere decir que supongan ustedes, de 100 kilos de piedra caliza, 95,49 kilogramos son de carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, para este problema, vamos a tener en cuenta, ustedes quieren determinar qué cantidad necesita de piedra caliza, no de carbonato de calcio, sino de piedra caliza que contiene el carbonato de calcio para obtener una determinada cantidad de cal viva, ¿sí? Esa cantidad son de 15 toneladas por día. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es la reacción, ¿sí? La reacción nos estaría diciendo, si nosotros sacamos los pesos moleculares de cada componente a partir de los pesos atómicos de los elementos que lo constituyen, podemos obtener esta relación, ¿sí? De 100 gramos de carbonato de calcio obtenemos 56 gramos de óxido de calcio y 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros queremos obtener una determinada masa o flujo de óxido de calcio, necesitamos una determinada cantidad de carbonato de calcio que lo vamos a obtener de esta relación. Entonces, 100 gramos de carbonato de calcio nos da 56 gramos de cal viva. Entonces, la masa que tenemos que utilizar de carbonato de calcio va a estar dada en función de la masa de óxido de calcio que queremos obtener, ¿sí? Esto sería en una reacción, esto se cumpliría para una reacción que todo el reactivo se transforma en producto, ¿sí? Una eficiencia o un rendimiento del 100%. No hay pérdida, ¿sí? Toda la masa de carbonato de calcio se transforma en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa? Ahí menciona que la materia prima, que es la piedra caliza, no es 100% pura, o sea, no es 100% carbonato de calcio, sino que el 95,40 y algo por ciento es carbonato de calcio. Y además, el rendimiento del proceso no es 100%, tiene una eficiencia de 94%. ¿Qué quiere decir que la eficiencia sea del 94%? Nosotros lo podemos ver desde el punto de vista de los reactivos o de los productos. Si la eficiencia es menor que el 100%, quiere decir que vamos a necesitar más materia prima. O viéndolo desde la parte de los productos, quiere decir que vamos a obtener menos cal viva que la que obtendríamos teóricamente, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta con la pureza, que la pureza es la masa presente de carbonato de calcio en una determinada masa de caliza multiplicado por 100, ¿sí? Y el rendimiento, desde el punto de vista de los reactivos, sería la masa de caliza que necesita la fábrica sobre la masa real de caliza, ¿sí? Porque uno, si bien alimenta con una determinada masa, la que utiliza el proceso o la que es útil para el proceso es menos, ¿sí? Entonces, eso está dado por el rendimiento. Entonces, de estas tres relaciones, ustedes van a determinar cuál es la masa real de caliza que tienen que utilizar en el proceso, ¿sí? Para obtener 15 toneladas de cal viva por día, ¿sí? Si ustedes trabajan con este sistema de ecuaciones,
con estas tres relaciones porque tienen tres incógnitas, que son la masa de carbonato de calcio, la masa de caliza y la masa real de caliza, que esa es la respuesta que tienen que dar ustedes. Van a obtener que lo que necesitan de caliza es 29,84 toneladas por día, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Lo entendieron el problema? O por lo menos este inciso. Sí, profesor. Bien. Bueno, ahora pasamos al siguiente, que es trabajando con otra reacción. La reacción de apagado de la cal, ¿sí? Ustedes tienen óxido de calcio o cal viva, reacciona con agua y da el hidróxido de calcio o cal apagada, ¿sí? Lo mismo, teniendo en cuenta los pesos moleculares, ustedes recuerden que un mol de esto reacciona con un mol de agua y da un mol de esto. Entonces, si nosotros en vez de escribirlo en mol lo escribimos en masa, tendríamos que escribir los pesos moleculares de cada componente. Entonces, aquí tenemos que 56 gramos de óxido de calcio van a reaccionar con una X cantidad de agua. Eso yo les puse X para que ustedes lo calculen. Sí, aquí van los pesos moleculares en realidad del agua y esa reacción me da una determinada cantidad de hidróxido de calcio, ¿sí? O de cal apagada. La pregunta del problema es ¿qué cantidad de agua hay que utilizar para apagar 15 toneladas por día de óxido de calcio o de cal viva, teniendo en cuenta que la eficiencia de todo el proceso es del 93%? Lo mismo, si la eficiencia fuera del 100%, la cantidad de agua sería la estequiométrica, la que corresponde a la reacción, ¿sí? Pero como la eficiencia o el rendimiento del proceso es menor que 100%, vamos a necesitar más agua. Entonces, primero que todo, la cantidad de agua teórica que necesitaría para 15 toneladas por día de óxido de calcio la podemos determinar de esta relación, que sale de la estequiometría, ¿sí? Del X gramos de agua y de los 56 gramos de óxido de calcio. De ahí podemos determinar la masa de agua. Ahora, el rendimiento sería la masa de agua que utiliza efectivamente en el proceso sobre la masa de agua que se alimenta, ¿sí? El problema pregunta la masa real de agua, ¿sí? La masa que ingresa, que necesitamos para el proceso, teniendo en cuenta el rendimiento de ese proceso. De nuevo, resolviendo son dos ecuaciones, van a obtener que la masa que necesitan de agua es 5,18 toneladas por día, sería un flujo, ¿no? Flujo de agua. Y ustedes tienen que dejarlo expresado en unidad de volumen por tiempo, ¿sí? Porque el agua en general no hablamos de, cuando hablamos del agua no hablamos de masa de agua, sino que de volumen de agua, ¿sí? Porque se trata de un líquido. Eso sería todo el problema 1. Ahora pasemos al problema 2, que trata sobre un ensayo de tracción y compresión, de resistencia a la tracción y compresión de un yeso. Dice, se quiere determinar la resistencia de un yeso a la tracción y a la compresión. Se efectuaron los ensayos correspondientes entre 6 probetas de sección rectangular, cuyas dimensiones eran 4 centímetros por 4 por 16 centímetros. Y se obtuvieron los resultados que se indican en la siguiente tabla, ¿sí? Y tienen que calcular la resistencia a la tracción y a la compresión del yeso ensayado, ¿sí? Tienen 6 probetas. Primero hacen ensayo de tracción y obtienen estos valores de resistencia a la tracción para esas 6 probetas de yeso, ¿sí? Como resultado del ensayo de tracción, por cada probeta se generan 2 piezas. Al traccionarse, llegan hasta la rotura del material, hasta la rotura de la probeta. Entonces, por cada probeta que fue sometida a tracción, obtenemos 2 probetas, ¿sí? Entonces, después del ensayo de tracción, vamos a tener 12 probetas, ¿sí? Entonces, sobre cada probeta obtenida del ensayo de tracción, se hace también ensayos de compresión. Por eso ustedes ven, por cada valor para cada probeta, tienen 2 valores de compresión, de resistencia a la compresión, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen para determinar cuál es la resistencia a la tracción y a la compresión? ¿Sí? Tenemos varios, ustedes para determinar las resistencias tienen que hacer varios ensayos para tener una medida que sea representativa de todas esas medidas que hicieron, ¿sí? En ese caso, lo que se hace es, el procedimiento es muy similar tanto para tracción como para compresión, ¿sí? Es similar, es igual en realidad. Primero tienen que sacar
para el ensayo de tracción un valor promedio de los valores que le dieron de resistencia a la tracción, o sea, de estos 6 valores, ¿sí? Una vez que obtienen el promedio de la resistencia a la tracción, van a calcular el 15% de ese valor. Y con ese 15% van a armar o van a obtener un intervalo de validez en el que tienen que estar comprendidos todos los valores de resistencias para que puedan ser utilizados de nuevo cuando quieran recalcular la resistencia a la tracción. Es decir, el intervalo de validez va a ser el valor mínimo, va a ser el valor promedio que han obtenido con las 6 probetas, menos el 0,15, o sea, menos el 15% de ese valor, ¿sí? Es el valor mínimo de ese intervalo. El valor máximo sería el valor medio más el 15% de ese valor medio. En ese caso, bueno, van a tener un rango, un intervalo de validez y tienen que volver a los datos y los valores que estén fuera de ese intervalo tienen que ser eliminados y la nueva resistencia a la tracción se calcula con los valores que quedan, ¿sí? Pero eso teniendo en cuenta que solamente pueden descartarse hasta 2 valores del ensayo de tracción. Si ustedes ven que más de 2 valores, ya con 3 que se descarten del ensayo de tracción que no estén dentro del intervalo de validez, ya se descarta el ensayo, ¿sí? O sea, tienen que volver a repetir el ensayo, porque no pueden calcular una resistencia a la tracción. Y tampoco van a poder calcular la resistencia a la compresión, porque en realidad estos valores de compresión derivan de las probetas con las que hicieron los ensayos de tracción, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta aquí es que en el intervalo de validez, si los valores en el ensayo de tracción, los que se eliminan, los que están fuera de ese intervalo, superan 2 valores, en este caso que tienen 6 probetas, ya se descarta el ensayo y hay que repetir de nuevo. Hay que hacer de nuevo ensayo de tracción y ensayo de compresión. En este caso van a ver que se elimina menos de esos valores, entonces la resistencia a la tracción da este valor, ¿sí? Y ahora sí, como verificaron que menos o hasta 2 valores se eliminaron de ese intervalo de validez, pasamos a calcular la resistencia a la compresión. Nuevamente, toman todos los valores. Como el ensayo de tracción es válido, ahora pueden trabajar con todos los valores de compresión. No es que porque elimine 2 valores del ensayo de tracción voy a eliminar los de compresión de esa probeta, no. En realidad se trabaja con todos los valores, se saca un valor promedio de la resistencia a la compresión. Obtengo ese valor promedio nuevamente, calculo el 15% y obtengo el intervalo de validez con más o menos 15% de ese valor promedio, ¿sí? Nuevamente, analizo y elimino todos los valores de resistencia a la compresión que estén fuera de ese intervalo de validez. En este caso, para la compresión, el límite máximo es de 6 valores. Hasta 6 valores es válido. Si se eliminan hasta 6 valores es válido el ensayo. Pero si necesitan eliminar más valores, si más valores están fuera de ese intervalo de validez, hay que repetir nuevamente el ensayo, ¿sí? En este caso son menos los valores, entonces la resistencia a la compresión es de 84, es este valor, ¿sí? O sea que si ustedes hubieran eliminado más de 6 valores, directamente tienen que concluir, no es que tienen que calcular, concluyen que hay que repetir el ensayo, porque se descartaron más valores de los que se pueden descartar, ¿sí? Bien, ahora pasamos al tema de análisis de Klinker. El problema dice, el análisis de un cemento da la siguiente composición porcentual. Bueno, tienen una tabla donde tienen los distintos componentes en realidad o parámetros y los porcentajes en masa de esos componentes en el Klinker, ¿sí? De acuerdo a los contenidos porcentuales de los constituyentes obtenidos, indicar cómo son las siguientes propiedades. La resistencia mecánica y módulo de elasticidad a corto plazo, a largo plazo, la resistencia al ataque del anión sulfato y a la acción del hielo y deshielo, y la temperatura de cocción del clinker y el calor de hidratación. Y tienen como datos los pesos atómicos de los elementos principales redondeados, ¿sí? Bueno, yo les comento un poquito cómo es el tema del análisis del cemento, ¿sí? A la salida del horno, cuando ya obtienen el clinker de la cocción de la caliza y la arcilla,
Se hace en forma constante, se extrae muestra para analizar cuál es su composición, porque en función de su composición va a tener determinadas propiedades, ¿sí? El clinker tiene 4 constituyentes fundamentales, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero cuando se hace el análisis, se utiliza una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. En esa técnica en el equipo se coloca una muestra del clinker y da como resultado un análisis, o sea, la fluorescencia de rayos X hace un análisis de los elementos, o sea, como resultado muestra los elementos que constituyen el clinker. Pero los valores, siempre los resultados se expresan en forma de óxidos, porque son digamos, los compuestos más estables. En vez de ser silicio, lo ponen como óxido de silicio, en vez de ser aluminio, lo ponen como óxido de aluminio, en vez de ser hierro, como óxido de hierro, ¿sí? Bueno, les quería comentar un poquito cómo es el tema del análisis, ¿sí? Se toma muestra, esa muestra va a un equipo de fluorescencia de rayos X, ahí se incide la muestra con rayos X, estos rayos X interactúan con las muestras, con los electrones en realidad, y al interactuar con los electrones se producen saltos dentro de las órbitas más internas de los átomos. Y esos saltos producen determinadas radiación, emisión de fotones. Y la energía de esos fotones es característica de cada elemento, ¿sí? Por eso es un análisis elemental, un análisis que permite ver cómo está compuesto, qué elementos son los constituyentes del clinker. Pero cuando se expresa el resultado, se lo coloca en forma de óxido, ¿sí? Los que más nos interesa para el análisis del clinker y para ver las propiedades son estos 4 óxidos. El óxido de silicio, de aluminio, de hierro y de calcio, ¿sí? Aquí tienen 2 tipos de óxido, el que nos interesa, el que está en mayor proporción, que aquí es casi 64%, frente a este que es libre, que es de 0,76%, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacen para determinar los porcentajes de constituyentes del clinker, ¿sí? El análisis nos da los porcentajes de óxido, ¿sí? Los porcentajes de estos 4 óxidos. Lo vamos a denominar al óxido de calcio con C, al óxido de silicio con S, al óxido de aluminio con la A, y al óxido de hierro con la F, ¿sí? Estos son los pesos moleculares de estos 4 óxidos, y las fases constituyentes del clinker, en realidad, las más importantes son estas 4, ¿sí? Tenemos aquí está la fórmula. Este es el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el aluminato ferrito tetracálcico, ¿sí? Aquí están las fórmulas. O sea, esos subíndices indican cuántas moléculas del óxido están conformando el compuesto, ¿sí? El constituyente. En realidad, esto es lo que contiene el clinker, pero el análisis que nos da el equipo nos lo da expresado de esta forma, ¿sí? Y para saber las propiedades que tiene el clinker, nosotros tenemos que determinar cuál es la composición o qué porcentaje tenemos de cada uno de estos constituyentes, de cada una de estas fases en el clinker, para saber las propiedades. No necesitamos esta, o sea, esta no nos da información. Nos da información los porcentajes de esta. Entonces, como les dije, a través del análisis químico, ustedes determinan los porcentajes de óxidos que hay en el clinker. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar los porcentajes que tiene de estos constituyentes? ¿Sí? Hacemos balance de masa para cada uno de los constituyentes, ¿sí? Es decir, mejor dicho, para cada uno de los óxidos. ¿Por qué? Ustedes lo que tienen que tener aquí en cuenta es que la cantidad de óxido de calcio que detectó el equipo que hace el análisis, ese óxido de calcio va a ser lo que está contenido en el silicato, en este silicato, en este silicato, en este aluminato y en este otro aluminato, ¿sí? Fíjense que el óxido de calcio que me dio el equipo está contenido en las 4 fases, ¿sí? O sea, cada una de esas fases contiene algo de óxido de calcio. Es decir, que esta medida que me dio de óxido de calcio tiene alguna relación con las 4 fases, ¿sí?
Ahora, a ver, vamos a ver aquí, bueno, volvamos aquí. Por ejemplo, para el óxido de aluminio, ¿sí? El óxido de aluminio nos da la cantidad total que hay de óxido de aluminio, pero el óxido de aluminio, viéndolo en las fases que hay del clinker, lo vamos a tener solamente en estos dos, ¿sí? Porque en estos dos compuestos tienen óxido de aluminio, en estos dos no tienen. Entonces, bueno, eso lo van a determinar escribiendo los balances de masa, ¿sí? Por ejemplo, aquí no va entradas, disculpen, aquí me olvidé de borrar entrada, pero aquí es la masa de óxido de calcio o el porcentaje de óxido de calcio va a ser la masa de óxido de calcio en esta fase, más la masa en esta fase, más la masa en esta fase, más la masa en esta fase. Escrito de otra forma, nos queda que el porcentaje de óxido de calcio va a ser igual, y aquí fíjense, el óxido de calcio, que lo determinamos mediante análisis elemental, este porcentaje va a ser igual al que contiene este silicato. Pero fíjense que aquí en el silicato hay 3 moléculas de óxido de calcio. Entonces aquí, para saber cuál es la masa de óxido de calcio que hay en este silicato, lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de moléculas de óxido de calcio que hay en este silicato por el peso molecular de este óxido dividido el peso molecular de este silicato, ¿sí? O sea, este numerito que aparece aquí se forma de tener en cuenta el coeficiente del óxido de calcio, porque estoy analizando ahora para el óxido de calcio, multiplicado por el peso molecular del óxido sobre el peso molecular del compuesto, ¿sí? De la fase. Y eso lo multiplico por la masa, el porcentaje en masa que tengo de esa fase en el clinker, ¿sí? Ahí lo puse con que esto no es peso molecular, sino que es el porcentaje que hay de silicato tricálcico en el clinker. Ahora, esto es el óxido de calcio presente en el silicato tricálcico. Ahora, en el dicálcico sería 2. ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas de óxido de calcio. 2 por el peso molecular del óxido de calcio sobre el peso molecular del silicato tricálcico, ¿sí? Por el porcentaje de silicato dicálcico. Más, y ahora vamos a ver cuánto contiene de óxido de calcio el aluminato tricálcico. En ese caso, de nuevo, este coeficiente va a ser igual a 3 veces, porque tenemos 3 moléculas de óxido de calcio, por el peso molecular del óxido de calcio sobre el peso molecular de la fase, que sería del aluminato tricálcico, ¿sí? Por el porcentaje de la fase. Y para este último, que también contiene óxido de calcio, tenemos 4, porque el coeficiente es 4, tenemos 4 moléculas de óxido de calcio, por el peso molecular del óxido de calcio sobre el peso molecular de este aluminato, por el porcentaje de aluminato, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Pues son los balances de materia, en realidad. ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, entonces para cada uno de las fases y cada uno de los óxidos tienen que plantear estos balances, ¿sí? Otra forma otra forma de explicarlo en realidad es, para saber qué coeficientes van en los balances, es armar una tablita donde aquí pongan en realidad no valores, pero sí, aquí van los porcentajes de óxido de calcio, de silicio, de aluminio y de hierro, y aquí van los porcentajes de los constituyentes del clinker, ¿sí? De las 4 fases constituyentes. Y aquí van los valores, que es como les decía, va el coeficiente del óxido multiplicado por el peso molecular del óxido sobre el peso molecular de la fase, ¿sí? Así se arma cada uno de esos coeficientes. Aquí, ¿por qué les puse 0 para estos casos? Fíjense, el óxido de silicio no forma parte de los aluminatos, ¿sí? Porque en ninguno de los dos está el silicio, entonces por eso puse 0, el coeficiente es 0. En estos casos sí, va a ser distinto de 0 porque el silicato tricálcico y el dicálcico contienen óxido de silicio. Lo mismo, el aluminio
va a estar presente en los aluminatos, pero no en los silicatos. Y el hierro está presente solamente en el aluminato ferrito tetracálcico, no está presente en estos, por eso los coeficientes son 0. ¿Sí? Esa es otra forma, si ustedes calculan esos valores, ya obtienen los coeficientes que van aquí multiplicando los porcentajes de cada fase, y ahí escribiéndolo, van a ser 4 ecuaciones. Tienen 4 ecuaciones con 4 incógnitas, porque ustedes ya conocen estos porcentajes, ¿sí? Eso era dato, ¿no? Los porcentajes, profe. Sí, estos porcentajes son datos, porque esos salen del análisis elemental, ¿sí? Del análisis elemental, y estos son los que tienen que obtener. ¿Por qué? Porque en base a estos porcentajes ustedes van a saber las propiedades, saber cómo son las propiedades del clinker, ¿sí? Esto es dato. Esto viene de lo que les expliqué de fluorescencia, ¿sí? Del análisis químico del clinker. Y reemplazando aquí, esto por ejemplo es dato, pero no conocen ni el porcentaje de silicato tricálcico, tampoco del dicálcico, ni del aluminato tricálcico, ni del aluminato ferrito tetracálcico, ¿sí? Esos son los que tienen que tener X porcentaje, Y porcentaje, Z porcentaje, W porcentaje, ¿sí? Esos son los valores que tienen que obtener. Una vez que obtienen esos valores, que salen de un sistema de ecuación de 4×4, bueno, aquí les dejamos los valores que obtienen, ¿sí? Ustedes tienen que plantear todo el sistema. En base a esos valores, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades. Tenemos los componentes. Aquí tienen una tablita donde están los valores medios para los clinker, ¿sí? Y en base a la comparación con esos valores medios vamos a determinar las propiedades. Por ejemplo, en un clinker normal, diríamos, la composición de este silicato tricálcico está entre 30 y 40 con un valor medio de 35. Para el dicálcico, entre 30 y 40 también con un valor medio de 35. Para el aluminato tricálcico, un valor de 2 a 14% con un valor medio de 8%. Y este aluminato, el rango es de 5 a 15% con un valor medio de 10%, ¿sí? Ahora, bueno, ahora vamos a ver. La primera consigna pide calcular la resistencia mecánica y módulo de elasticidad a corto plazo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un diagrama que deben haberlo visto en teoría, donde nos indica cómo es la resistencia o por qué fase está dada la resistencia los primeros días o ya sea a largo plazo, ¿sí? La consigna pide determinar cómo es la resistencia a corto y a largo plazo. Corto plazo sería aquí, en esta zona, ¿sí? Aquí la resistencia, fíjense, que los aluminatos no aportan a la resistencia, pero sí los silicatos, ¿sí? Pero principalmente el que aporta más a la resistencia a corto plazo es el silicato tricálcico, ¿sí? En cambio, ya a largo plazo, fíjense que la resistencia de lo que dan los aluminatos sigue siendo despreciable frente a estas resistencias. Pero a largo plazo ya son importantes tanto la del tricálcico como la del dicálcico, ¿sí? Como los silicatos dicálcico y tricálcico. Entonces, para responder a esa pregunta, ustedes tienen que saber qué fases dan esa resistencia y qué porcentaje tienen. Para corto plazo habíamos dicho el silicato tricálcico, ¿sí? El valor que obtenemos, según lo que vimos aquí, 52%, ¿sí? Ahora, comparemos con el valor medio. El valor medio es 35%, o sea que está mucho más arriba que ese 35%. Por lo tanto, la resistencia mecánica y el módulo de elasticidad a corto plazo van a ser muy buenos, digamos, comparados con los valores normales. Va a tener muy buena resistencia mecánica y muy buen módulo de elasticidad a corto plazo. Ahora, para el caso de largo plazo, como les dije, influyen los dos silicatos. Entonces, aquí nos fijamos que la suma de los dos silicatos en un clinker normal tiene un valor medio de 70%, en un rango de 60 a 80. Si ustedes hacen la suma de esos dos valores que obtuvimos aquí de estos balances, obtenemos que la suma da 77%, que es un valor mayor al valor normal, al valor medio, ¿sí? Lo mismo. Entonces, la resistencia mecánica y módulo de elasticidad a largo plazo es muy buena,
¿sí? Esas son las conclusiones a las que tienen que llegar, pero siempre comparando con valores medios. Respecto a al otro ítem que pregunta la resistencia al ataque del anión sulfato y a la reacción del hielo y deshielo, tenemos que en este caso la resistencia va a estar dada por el aluminato tricálcico, ¿sí? Aquí fíjense, también están anotadas en las tablas las propiedades. Este componente da la resistencia al sulfato, a la acción del agua, del hielo y del deshielo, ¿sí? Y aquí tienen los valores, ¿sí? Además que están escritos aquí. Pero aquí tienen los valores de cómo es la resistencia. Si el porcentaje es menor al 5%, tiene buena resistencia a todo esto, ¿sí? Si está entre 5 y 7, la resistencia es regular. Y si es mayor que 7, es mala la resistencia. Entonces, comparemos el valor que teníamos del aluminato tricálcico, que es de 8,32%, es mayor que 7%. Entonces, la resistencia es mala, ¿sí? No es resistente a la acción de los sulfatos y al hielo y al deshielo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en particular con los sulfatos? Que el contenido de aluminato, aluminato tricálcico sea alto, da lugar a que reaccione con los aniones sulfato y se forme en un compuesto que se llama sulfonoaluminato cálcico, ¿sí? Y este compuesto tiene un mayor volumen, entonces tiene un efecto negativo sobre el clínker. Por eso la resistencia al sulfato lo da la concentración, el porcentaje que tiene, el porcentaje de aluminato tricálcico, ¿sí? Tiene un efecto negativo. Mientras más cantidad haya, menor es la resistencia al sulfato, menor es la resistencia al hielo y al deshielo, ¿sí? Ahora, nos pregunta cómo es la temperatura de cocción del clínker. De estos constituyentes, de las cuatro fases que tenemos, las que tienen acción de fundente, es decir, que son compuestos que al estar en mayor concentración, lo que hacen es, el horno necesita menor temperatura para la cocción del clínker. Si están en baja concentración, necesitan más temperatura. Si están en mayor concentración, necesitan menor temperatura. Entonces, los valores medios para estos dos constituyentes, para los aluminatos, eran 8 y 10%. O sea que el valor medio es 18%. Si tenemos una concentración mayor a 18, disminuye la temperatura de cocción del clínker. Y si es menor, aumenta la temperatura. Aquí nos da 17,16, prácticamente, está muy cerca de 18. Por eso aquí se concluye que la temperatura de cocción en el horno será ligeramente mayor a lo normal, ¿sí? Bueno, ahora veamos lo último de este ejercicio, que es el calor de hidratación, ¿sí? El calor de hidratación para un clínker normal se lo obtiene con los porcentajes normales y los calores de hidratación de cada uno de los componentes del clínker, ¿sí? El normal lo obtienen de los porcentajes de cada constituyente por sus respectivos calores de hidratación. Y eso lo tienen que comparar con el calor de hidratación del clínker que obtenemos en este problema. Y eso lo obtienen de multiplicar los porcentajes de cada uno de los constituyentes por los calores de hidratación de cada uno de esos componentes, ¿sí? Y tienen que hacer una comparación de los valores nada más. En este caso, fíjense que da mayor para el clínker del problema. Y eso sería todo para el problema 3, ¿sí? ¿Se entendió o tienen alguna duda? Chicos. Se entendió, profe. Bueno, ahora pasamos al otro problema, o sea, el penúltimo. Dice el problema 4, para fabricar un clínker se alimenta el horno con una arcilla que contiene un 5% de óxido de calcio y con una caliza de la cual se desconoce el contenido porcentual de óxido de calcio. Sabiendo que se utilizó una relación de caliza-arcilla igual a 3,6 y se obtuvo un clínker con un 76% de carbonato de calcio, calcular el porcentaje de óxido de calcio que tenía la caliza utilizada. Y tienen como dato los pesos atómicos redondeados, ¿sí? de cada uno de los elementos. Ahora, bueno, básicamente este sería el esquema. Ustedes al horno alimentan arcilla, caliza,
trabajan a temperaturas superiores a 1000 grados centígrados y obtienen un clinker, ¿sí? Ahora, las composiciones de la arcilla y de caliza y de clinker pueden expresarse en función del óxido de calcio o del carbonato de calcio, ¿sí? Pero resulta que para determinadas concentraciones de los que serían los constituyentes del clinker, se utiliza una relación de dosificación denominada R, que es igual a la masa o el porcentaje de caliza, la masa de caliza sobre la masa de arcilla, una relación de masas de caliza y de arcilla, o sea, de las corrientes que estoy alimentando, ¿sí?, al horno. En base a eso yo obtengo determinadas propiedades o determinada concentración de constituyentes a la salida en el clinker. Entonces, esta relación es la que se utiliza para dosificar en el horno para obtener una determinada propiedad o concentración de constituyentes en el clinker que le dan determinadas propiedades, ¿sí? Pero esa relación está dada en porcentajes de carbonato de calcio en cada una de las corrientes. En este caso, esta relación nos da en el numerador, que es igual al porcentaje de carbonato de calcio que sale en el clinker menos el que ingresa en la arcilla, sobre el porcentaje que ingresa en la caliza de carbonato de calcio y que sale en el clinker, ¿sí? Es una relación que se la van a tener que memorizar, chicos, ¿sí? Puede ser escrita de esta forma si tienen en cuenta que A, B y C se definen de esta manera. Ahora, aquí les pide determinar el contenido porcentual de óxido de calcio en la caliza, ¿sí? En la caliza. Y tienen como dato el porcentaje de óxido de calcio que tienen en la arcilla y la relación R, y el porcentaje de carbonato de calcio en el clinker, ¿sí? Entonces ustedes tienen que determinar este valor, el de la caliza. Desconocen el porcentaje de óxido de calcio de la caliza, pero ustedes tienen esta relación, conocen cuál es el cociente, que es 3,6, ¿sí? Entonces, el porcentaje final de carbonato de calcio lo tienen como dato en el clinker, es dato. Estos dos tienen como dato. El porcentaje de carbonato de calcio en la arcilla no lo tienen de dato, ¿sí? Pero tienen como dato el porcentaje de óxido de calcio, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para determinar porcentaje de carbonato de calcio en función de los porcentajes de óxido de calcio? Lo que tienen que hacer es, de nuevo, vamos a la primera reacción que vimos al principio de descomposición del carbonato de calcio. 100 gramos de carbonato de calcio, si ustedes se acuerdan, da 56 gramos de óxido de calcio, que es lo mismo que decir que el 100% de óxido de calcio me representa 56% de óxido de calcio, ¿sí? De la estequiometría del problema. Entonces, si ustedes tienen como dato porcentajes de calcio, de óxido de carbonato de calcio, pueden transformarlo en porcentaje de óxido de calcio con esta relación. Y si ustedes tienen porcentajes de óxido de calcio, pueden transformarlo en porcentajes de carbonato de calcio con esta relación, ¿sí? Todo con la estequiometría. Entonces, fíjense, ustedes en el problema les pide, para utilizar esta fórmula, tienen que tener todo expresado en porcentaje de carbonato de calcio, disculpen. Ya tienen como dato el C es dato, lo que sale en el clinker. El de la arcilla lo tienen expresado en porcentaje de óxido de calcio. Entonces, lo que van a hacer es determinar de esta relación que les dije, 56% de óxido de calcio es 100% de carbonato de calcio. Entonces, 5% de óxido de calcio es tanto de carbonato de calcio, ¿sí? De esta relación determinan el porcentaje de carbonato de calcio que entra en la arcilla. Entonces tienen como dato este y este. Y tienen como dato el R. Entonces nos faltaría determinar el porcentaje de carbonato inicial en la caliza. De aquí pueden despejar este valor, ¿sí? Y de nuevo, a partir de la estequiometría y del porcentaje de carbonato de calcio, lo transforman en porcentaje de óxido de calcio. Y ahí determinan, por regla de 3 simple, cuál es el porcentaje de óxido de calcio que tiene la caliza, ¿sí? ¿Se entendió este problema? Esto se llama regla de los carbonatos. ¿Por qué? Porque expresa la relación de dosificación entre la arcilla y la caliza en función de los porcentajes de carbonato de las corrientes de entrada y de salida, ¿sí?
Pero si tenemos porcentaje de óxido de calcio, lo podemos expresar como carbonato de calcio a partir de la estequiometría de la reacción. ¿Mm? Bien. ¿Listo? ¿Entendieron este problema? Sí, profe. Bueno, ahora ya pasamos al último y finalizamos, ¿sí? El problema 5, ahora ya no tenemos un ensayo con yeso, sino un ensayo con hormigón para determinar su propiedad, su resistencia. Dice, se ensaya un hormigón para lo que se rompen varias probetas cilíndricas de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura y se obtienen los valores de carga de rotura que se indican a continuación, ¿sí? Y tienen, bueno, ensayaron 10 probetas con distintas cargas. Se pide calcular la resistencia media y la resistencia característica, ¿sí? La resistencia media se obtiene de sacar el promedio, es el valor medio de los valores de carga a la rotura, ¿sí? Esa es la resistencia media. Y la resistencia característica es la media, pero de la mitad más baja de los resultados obtenidos. Para eso lo único que tienen que hacer ustedes es ordenar los valores que les dan los ensayos, de menor a mayor, y tomar la mitad más baja y sacar el promedio, ¿sí? Esas son las resistencias de un hormigón en función de los valores que se obtuvieron en los ensayos de ese hormigón, ¿sí? Y bueno, chicos, eso es todo. No sé si quedó alguna duda. No, profe. Bueno, bien, yo les dejo entonces la presentación. Ya está la presentación, solo tengo que mostrarla. Y más tarde les cargo el video, ¿sí? La clase grabada. Les voy a pedir que pongan su asistencia ahí que pongan presente en el chat. Y bueno, ya pueden